Dale. Bienvenidas y bienvenidos a Divide y Vencerás, un podcast de análisis político y cultural con conciencia de clase y perspectiva de género, o que al menos lo intenta, desde el desierto más al norte del sur. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días y buenas madrugadas. Estamos otra vez aquí cotorreando con Tulio y el programa de hoy vamos a estar hablando de alternativas, modelos sociales en donde vivimos. Se le puede decir globalización, se le puede decir capitalismo avanzado, pero en esencia la razón por la que tratamos este tema es que es preocupante que las cadenas de suministros, especialmente ahora con la caída de los precios del petróleo y sus consecuencias, la crisis sanitaria, esta imposibilidad, al menos momentánea, para entrar en interacción con otras personas y también en el peligro que están corriendo las personas que producen lo más básico, ¿no? Que es la comida. Entonces, las complicaciones que están sucediendo en ese proceso son algunas de las razones por las cuales tocamos el tema. En esencia, hace 100 años vivíamos en unas condiciones muy diferentes. Era un mundo muy local, era un mundo relativamente simple, conocíamos a las personas que hacían las cosas y ahora pues en realidad no conocemos a casi nadie que hace lo que tenemos y el mundo es muy complejo en el sentido de que un solo producto, un celular, en realidad son componentes que son minas de África o del sureste asiático, los ensamblan primero en una parte, la tecnología se hace en otra, los venden en otra y bueno, y todo esto para servir a la producción o reproducción del dinero, es decir, que mientras en un principio todo se hacía en un lugar, con el tiempo y con la tecnología se fue haciendo más barato hacer ciertas cosas en otros lugares, pero obviamente, y esto pues sigue la línea de la crítica de este programa, es que a expensas de la explotación tanto de la naturaleza como de los seres humanos, de los trabajadores. Esto también se basa en esta idea de la división del trabajo. Luego tenemos a gente que es muy especializada en ciertas cosas, pero que mientras sus trabajos pueden ser considerados muy importantes, también estos trabajos dependen y descansan y se apoyan precisamente en todo este otro trabajo que es considerado menos importante, pero que sin embargo es necesario para los que pienso en abogados, en banqueros que ganan millones y que sin embargo sin las personas que cosechan, los agricultores, todo esto, no pudieran vivir. Y lo que esta crisis ha mostrado es precisamente la inutilidad de muchos trabajos y esta injusticia hacia quienes realmente son necesarios e importantes para que el resto de la humanidad podamos seguir viviendo. Retomo lo que nos comentas a partir de dos aristas. Me gustaría desarrollar lo que es la relación que se ha vuelto antagónica entre campo y ciudad y esta situación de la complejización artificial de las cadenas de suministro. Entendiendo como cadenas de suministro todo el recorrido que hace algo que se produce en un lugar y se transporta hasta ser consumido en un lugar distinto del que se produjo. Como tú bien señalaste, hace un siglo todavía las personas sabían dónde se producía el alimento que consumían, tanto de origen animal como vegetal o de otros. Y el día de hoy es muy difícil saber cuántos kilómetros han tenido que viajar las verduras, las carnes que compramos en los supermercados. Inclusive se hacen chistes, ¿no?, diciendo que los millennials han de creer que las verduras se cosechan en las bodegas de las tiendas. Puede venir del Valle de San Quintín o puede venir del otro lado del globo, en esta economía globalizada que has descrito. Y efectivamente eso en una situación como la que nos ha ocupado durante las últimas emisiones, que es esta crisis sanitaria, la pandemia del COVID, empieza a mostrar su lado más negativo, que es la amenaza de que las grandes concentraciones de población, como son las ciudades, dejen de tener abastecimiento, mientras que los productores del campo no puedan colocar su producto porque se han atrofiado las vías de suministro que ya estaban en operación en este sistema capitalista y globalizado. Por lo tanto, entramos a la contradicción de que pronto estarán pudriéndose en los campos cosechas enteras de alimento, mientras en las ciudades, que son concentraciones
población que dependen de los productos agrícolas para consumir sus alimentos 3 veces al día, empiece a escasear y el hambre sea un elemento más de esta pandemia. Y creo que también eso nos lleva al antagonismo entre ciudades y campo. Hubo dos revoluciones muy importantes en el origen de la civilización. Primero, la revolución agrícola, que permitió un desarrollo de vida sedentario en el cual la producción de alimento o conseguir alimento no fuera tan difícil como en la vida nómada. Vaya, no hubiera tanta incertidumbre acerca de poder consumir suficientes alimentos porque se producían de manera mucho más autónoma. Pero esto llevó a una concentración cada vez más grande de personas y a una especialización en cuanto apareció el excedente. El excedente agrícola permitió que otras personas no se dedicaran al campo, sino que empezaran a dedicarse a otras actividades cada vez menos vinculadas con el campo. Posiblemente los primeros fueron alfareros, cuyo producto servía para almacenar el grano de la producción agrícola, pero después aparecieron otro tipo de oficios, textiles, metalúrgicos, y después apareció el comercio, que generó este intercambio de los excedentes, y con este intercambio cada vez más grande y fluido de excedentes, en algún momento apareció el dinero, que hemos mencionado antes. Es la mercancía de intercambio universal, es la unidad de intercambio, pero es una mercancía más entre este mundo lleno de mercancías, que es como caracterizó al sistema capitalista Carlos Marx, que muchos se empeñan en dar por anacrónico, pero que nos demuestra la vigencia de su interpretación del sistema capitalista todos los días. Con esto nos aproximamos a una caracterización de lo que es el capitalismo en su grado de desarrollo globalizador, y como hemos señalado antes, esto genera ahora una distribución mundial del trabajo. Si antes hubo una distribución social del mismo, que fue lo que describí, al diferenciarse el trabajo agrícola del trabajo artesanal y más propiamente urbano, esto generó que las ciudades fueran cada vez más grandes concentraciones de personas que no producían su propio alimento y por lo tanto absorbían, consumían, demandaban cantidades cada vez más grandes del campo para la subsistencia de la vida en la ciudad. Y se consideró a la vida en la ciudad pues un grado de vida o un estilo de vida mucho mejor que el campo, más sofisticado, más higiénico, cosmopolita, más cercano a la alta cultura. Y el paso del tiempo ha ido demeritando al campo, aunque nunca ha dejado de depender del campo para existir. Pero cuando después de las guerras mundiales del siglo pasado ocurre una industrialización acelerada de las grandes potencias en ese conflicto bélico, se acelera también esta distribución mundial del trabajo. Y ahora no solamente tenemos la disputa entre el campo y la ciudad, sino también entre los países supuestamente desarrollados y los países supuestamente subdesarrollados. Quizá me estaba adelantando, pero una de las cosas que ha pasado con la globalización es cómo la realidad contradice el discurso de las grandes corporaciones, las grandes compañías, el gran discurso del capital, en el sentido de que por un lado aboga por un Estado cada vez más pequeño, con menos responsabilidades, con menos obligaciones, salvo por algunas muy específicas que ya comenté el otro programa, que era básicamente un Estado policial. Pero un Estado policial que defienda a las corporaciones precisamente y a sus intereses, y cómo las corporaciones argumentan de que el Estado no debe de concentrar nada, cuando al mismo tiempo son ellas, las transnacionales, las que están concentrando las grandes riquezas y los grandes recursos del mundo. Y cómo esto es posible gracias a toda la red de la cantidad de barcos que navegan o estaban navegando con cantidades de mercancías y petróleo. Son en sí mismas grandes generadores desde contaminación a riqueza, a trabajo, ¿no? Pero también obviamente mucha destrucción de la naturaleza. Y cómo eso también a nivel local, a nivel de la ciudad, también se ha reproducido, o ese modelo, y la gestión misma de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestra vida, básicamente, de todos los estilos de vida, se la hemos ido dejando cada vez más a agentes externos, que vienen siendo compañías privadas, que son las que nos suministran el agua, las que limpian la basura, y en muchas formas, ¿no? Las escuelas, la educación, los hospitales, ahorita por lo de la salud, todo esto se está viendo, y de hecho el país que más ha privatizado la salud, que es Estados Unidos, es el que tiene la peor crisis con la pandemia. Y entonces también cómo
este modelo de concentración, de gestión de las cosas, de concentración de producción de los servicios o este traslado ha servido para concentrar poder, dinero, riquezas en parte de los socios multinacionales, transnacionales. Aquí en Baja California, con las desaladoras, estas asociaciones público-privadas, hay empresas israelíes y francesas y gringas. Los mexicanos nomás son prestanombres. Y al mismo tiempo, entonces, como desde hace varios años hay un movimiento por la remunicipalización, en particular de los servicios, y cómo esta crisis, tratando de bajar ahí el balón, nos está replanteando las razones por las cuales esta forma de hacer las cosas o la remunicipalización es necesaria. Tenemos compañías privadas con prácticas abusivas que incumplen las normas, que no ofrecen servicios al costo real. En fin, ¿no? Como toda una serie de situaciones, no son transparentes, no cumplen, no pagan impuestos, son mafias. Y la remunicipalización necesita una democracia más fuerte. El nivel de éxito que puede tener una remunicipalización es precisamente la fortaleza democrática de la gente, o sea, la participación ciudadana. Así como el desarrollo de la sociedad y la forma en que producen los elementos que satisfacen sus necesidades, y esto es la definición básica de economía, el conjunto de actividades humanas que satisfacen las necesidades de los humanos que las efectúan. Pues así como eso fue desarrollando de una revolución agrícola a una revolución urbana, de la revolución que permitió nuestro asentamiento en un lugar fijo, a aquella que generó los primeros núcleos urbanos, las primeras ciudades. Con esta complejización también se complejizó la estructura y los mecanismos de organización social. En algún momento la religión dejó de ser suficiente para normar la vida social y fue necesario elaborar una especie de gobierno que paulatinamente constituyó estados. El Estado es el conjunto de instituciones que regulan las interacciones sociales desde una perspectiva secular, aunque nació muy vinculado con la religión. Y como bien dices, muy desarrollada ya la historia, en esa época que llamamos la Ilustración, en un momento en el que ya existía el capitalismo, pero en una fase de desarrollo todavía no consolidado, la Ilustración viene a plantear que el Estado es el resultado de un pacto social. A diferencia de otras teorías que dicen que el Estado no es más que la imposición de un grupo poderoso sobre una comunidad más amplia pero débil, que por la fuerza tiene que someterse a su designio, el contractualismo plantea que la sociedad, el conjunto de individuos que la componen, ceden sus libertades o parte de sus libertades individuales por un bien mayor, que es el establecimiento de un estado civilizado de interacción social. Esto quiere decir que yo voy a renunciar a ciertas capacidades de hacer lo que yo quiera por mis propios medios para asumir normas sociales marcadas por la ley, por ese mismo contrato social y sancionadas por las instituciones del Estado para poder jugar con reglas igualitarias en una sociedad cada vez más grande y compleja. Sin embargo, el poder económico nunca ha dejado de ser poderoso por sí mismo. Los que tienen los medios de producción, los que tienen los medios materiales que permiten la producción y reproducción de la riqueza a través del trabajo, tienen por este solo hecho un poder determinado. Esa es la burguesía, es la definición clásica de burguesía, los que tienen los medios de producción, y es el proletariado el que solo es propietario de su prole, de ahí el nombre, y de su propia fuerza de trabajo, y pone esa fuerza de trabajo como mercancía en este sistema de mercancías. Esto tiende a su cosificación paulatina. La idea es que en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo en que también nace el liberalismo como doctrina económica, aparece también una tendencia al cientificismo. Es decir, la Ilustración basada en la razón y no en la fe o no en la creencia como ocurría en el antiguo régimen, finca este paradigma de cientificismo y desde entonces todo lo que se presenta resultado de un estudio o investigación científica por ese solo hecho ya tiene una validez mayor que cualquier otra intuición humana. Y bueno, en el siglo XVIII no existían las ciencias definidas como las tenemos ahora, pero había algo llamado naturalismo. Y en ese siglo XVIII del naturalismo sale la idea de que el desarrollo es el cambio hacia formas más perfectas del ser.
observadas primero en los organismos a través de la evolución, por ejemplo, aunque eso sería del siglo XIX, pero después aplicado a la esfera humana. Si te das cuenta, las ciencias sociales tienen este complejo de inferioridad frente a las ciencias exactas o las ciencias naturales, y muchos de los conceptos de las ciencias sociales vienen de las ciencias naturales. La revolución fue un planteamiento de Copérnico, la revolución de las esferas celestes. No es otra cosa que concluir un ciclo, una vuelta de una esfera celeste sobre su propio eje. Eso es una revolución. Pero en el mundo humano, en la interpretación de la sociología, revolución es un cambio abrupto de las sociedades que tiene ciertas características y resulta en ciertos productos. Pues eso pasa también con el concepto de desarrollo, que se acuña entonces en la esfera del naturalismo ilustrado del siglo XVIII. Ya para el siglo XIX, desarrollo se considera un proceso histórico que se desenvuelve con el mismo carácter necesario de las leyes naturales. Fíjate cómo aquí sigue siendo muy evidente ese abrevar de la esfera de las ciencias naturales o de las ciencias exactas y trasladarlo a la interpretación del fenómeno social. Y para el siglo XX, con Truman, curiosamente, este presidente que fue el que envió la orden de lanzar la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, fíjate cómo este acto de despliegue tecnológico destructivo marca también el concepto de desarrollo, en el cual existen países desarrollados con economías avanzadas caracterizadas por el alto consumo frente a países subdesarrollados con sociedades tradicionales más bien productivas. Qué curioso que lograr una sofisticación en el arte de la guerra y en su capacidad destructiva, como lo fue la bomba atómica, haya sido la medida para considerar a un país desarrollado y más civilizado frente a otros que no tenían este instrumento de destrucción. Ya después la Unión Soviética y China tendrían su propia bomba atómica y así otras potencias que ahora se caracterizan como potencias atómicas y forman un selecto grupo dentro de la comunidad internacional. Y esto es una de las grandes contradicciones. Son más desarrollados y civilizados los que tienen más capacidad destructiva. Curiosamente, en los años 70 es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, quien habla, auspiciado por el Club de Roma, de los límites del desarrollo. Y dicen algo que es matemáticamente evidente. Estamos en un sistema finito, que es el mundo, que tiene recursos concretos que se pueden agotar, no renovables, y esto hace imposible que el desarrollo sea infinito, que es la idea de progreso vinculada al desarrollo en esta esfera del pensamiento económico. Es imposible una explotación infinita, como es imposible, por lo tanto, un crecimiento infinito, a pesar de que ese es el paradigma de la economía capitalista. Si se dan cuenta, todos están obsesionados siempre del crecimiento económico. Si no crecemos económicamente, se valora como un fracaso de gestión. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto es el principal y el rey de los indicadores, no solo económicos, sino también que definen muchas decisiones de política social y cultural inclusive. En los 80s aparece un concepto de sostenibilidad, que es muy bonito porque dice que la sostenibilidad debe consumir a un ritmo y de forma tal que se garantice las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Esto suena muy bien, pero fue una buena intención nunca aterrizada en acciones concretas. El ansia de consumir, el ansia de producir para mercados cada vez más demandantes, que demandan necesidades artificiales o generadas artificialmente, que no son indispensables, pero que dan ostentación y estatus frente a la sociedad, y de esto hemos hablado en emisiones anteriores cuando hablamos del individualismo, generó una industria cada vez más voraz en un sistema económico cada vez más globalizado y que además perdía al final de los 80s, en el 89 con la caída del muro de Berlín y del bloque soviético, perdía la única alternativa global al modelo económico capitalista, que era el modelo socialista, y se constituía así el mundo unipolar. Así que un tipo llegó a hablar del fin de la historia. El debate cultural de la humanidad había llegado a su fin y ahora el único camino y la vía franca era el camino capitalista. Los años 2000
nacerían con el ataque a las Torres Gemelas y un nuevo drama histórico que sería el choque de culturas. Antes de eso, durante los años 90 se desarrolló un indicador más distinto al Producto Interno Bruto, el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador que conjuga, si no mal recuerdo, expectativas de vida, índice de edad, nivel educativo y algún otro elemento que se me escapa. Incorpora el Producto Interno Bruto dentro de la ecuación para calcular lo que se llama el índice de desarrollo humano. Y esto se refiere al proceso de expansión de las libertades reales que pueden disfrutar los individuos. Si te das cuenta, en su definición sigue anclado en el individualismo. Esta idea de que el índice de desarrollo humano le daría una cara más humana al capitalismo termina en su falacia al seguir anclado en el individualismo. Es el individuo la unidad social que el capitalismo tiene por excelencia, y ya hemos dicho antes que de este individualismo depende sus características de competitividad, de falta de solidaridad, de menosprecio hacia las necesidades del otro y de la necesidad de sobresalir, pisoteando a tu congénere más próximo. Y eso es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy aquí. Esta idea de desarrollo que polariza al mundo entre los desarrollados y los subdesarrollados, y que plantea que los subdesarrollados tendrían que aspirar algún día a formar parte del grupo de los países desarrollados. Si todos los países del mundo consumieran al ritmo que consume el ciudadano estadounidense promedio, necesitaríamos más de una decena de planeta Tierra para poder mantener ese ritmo de consumo. Así que es insostenible. Como ya dije, desde los años 70, en el seno del propio sistema capitalista, el Instituto Tecnológico de Massachusetts habló de los límites del desarrollo y, parafraseando a Nietzsche, llevábamos demasiado tiempo viendo el abismo y no nos dimos cuenta el momento en que empezamos a caer en él.